sabía que el Señor, usted que es creyente y que está oyendo este mensaje, le ha dado autoridad para liderarse a sí mismo, pero también para liberar a otros. Por eso quiero que presten mucha atención, porque es muy importante este tema que nosotros conozcamos. Hay muchos cristianos que no les gusta hablar acerca de este tema, acerca de la liberación. Pero nosotros como creyentes o como cristianos necesitamos conocer este tema. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente anduvo en Israel sanando a los enfermos, sino también liberando a los que estaban siendo oprimidos por Satanás. Y esa autoridad y ese poder que operaba en Cristo también opera en ti por el Espíritu Santo y por la autoridad que como creyente has recibido. Y quiero hablarte acerca de la autoliberación. El pueblo de Israel muchas veces experimentó liberación en su historia. De hecho, la nación de Israel comenzó con una liberación poderosa. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo en una nación llamada Egipto. Ellos fueron oprimidos durante 430 años. Fueron oprimidos por Faraón. Pero dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios. Y en respuesta a ese clamor, Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Y Dios, a través de ese hombre llamado Moisés, libertó a los hijos de Israel que estaban siendo oprimidos, esclavizados y estaban en cautiverio en esta nación llamada Egipto. Note algo muy importante, que la respuesta a la oración del pueblo de Israel fue un hombre llamado Moisés. Muchas veces tú serás la respuesta a la oración que alguien ha hecho a Dios. Dios, en respuesta al clamor que hicieron los hijos de Israel, levantó un hombre llamado Moisés. Dios se le revela a Moisés en una zarza ardiendo y le revela el plan y el propósito y lo envía a Egipto con su autoridad. Todos conocemos la historia. Cuando Moisés llegó a la nación de Egipto y le decía al faraón: deja ir a mi pueblo. El faraón no quiso liberar al pueblo de Israel. Pero Dios empezó a emitir o a dar señales y empezó una guerra espiritual. Dios empezó a combatir y a destruir a los dioses de Egipto. Porque cada plaga que Dios enviaba, la plaga de la rana, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de los primogénitos de las tinieblas, la plaga de los tumores, la plaga del agua en sangre y todas estas plagas que fueron enviadas por Dios a la nación de Egipto, era porque Dios estaba destruyendo a los dioses o a las deidades de Egipto. Cada
representaba a una deidad de Egipto. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso Dios levantó un hombre llamado Moisés en respuesta al clamor que hicieron los hijos de Israel. Note algo muy importante. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaban atados, estaban oprimidos, pero ellos oraron a Dios, ellos clamaron a Dios, y en respuesta a esa oración, Dios levantó un hombre y escogió a Moisés y lo envió para que lo liberara. No sé si me hago entender. Mire, la respuesta a la oración del pueblo de Israel fue un hombre llamado Moisés. Si el pueblo de Israel no hubiesen orado, él ahora y estuvieran cautivos todavía. O sea, yo te quiero decir, es que la liberación llega como consecuencia de la oración de alguien o de ti mismo. Usted puede estar atado con brujería, con hechicería, puede estar atado a la adicción, a la droga, a cualquiera que sea la atadura, pero si usted no ora, Dios no lo va a liberar. Tienes que orar. La liberación es una respuesta a la oración que tú haces. Hay mucha gente que está atada, que están atados a la adicción, que están atados a las cosas de este mundo, que están atados al ocultismo, a la idolatría. Pero si no oran y no claman a Dios, Dios no puede liberarlos, porque la liberación es una respuesta a la oración. Si tú no oras, la apatía se va a quedar contigo. Si tú no oras, la frialdad se va a quedar. Tú puedes estar frío, apático, tibio, sin deseo de orar, pero si tú no oras para que Dios te libere, Dios no te va a liberar, porque la liberación es una respuesta a tu oración. Y a su nombre, el rey David muchas veces experimentó liberaciones. ¿Por qué? Porque se lo pidió a Dios en oración. Cuando usted lee los salmos con entendimiento del Espíritu Santo, usted se da cuenta que los salmos son oraciones de guerra, la mayoría. Y vemos a David donde le dice a Dios: Señor, libérame de mi poderoso enemigo. Señor, tú eres mi escudo. Señor, libérame del lazo del cazador. ¿Ves? Dios, David siempre le estaba pidiendo a Dios que lo liberara. Porque la guerra que tenían David eran guerras fuertes. Y él siempre le pedía a Dios en oración y en clamor que lo liberara. Por eso hoy es una buena noche para pedirle a Dios que te libere de aquello que te está atando, de aquello que impide tu avance en el reino de Dios, de aquello que te está impidiendo vivir una vida consagrada para Dios. Hoy es una buena noche para pedirle a Dios que te libere. Porque si tú no le pides a Dios que te libere, Dios no te puede liberar. Él quiere liberarte, pero tú tienes que pedírselo. Y a su nombre, en el Salmo 34, versículo 4, el rey David dice: busqué a Jehová y él me oyó
y me libró de todos mis temores. Dice, me libró. Está hablando de liberación. David dice, busqué a Jehová. Si David no hubiese buscado a Dios y no hubiese clamado a Dios, Dios no lo hubiese librado de todos sus temores. Yo siempre le he dicho y le he enseñado que a Dios hay que buscarlo. Dios es de todos y para todos, pero Él no camina con todo el mundo. Dios camina solamente con los que le buscan. La Biblia dice que aquel que lo busca de todo corazón, Él se dejará hallar de aquellos que lo buscan. A Dios hay que buscarlo. A Dios no lo mueve tu necesidad, lo que lo mueve es tu fe y tu búsqueda. Tú puedes estar atado, tú puedes estar cautivo, tú puedes tener una necesidad grande, pero si tú no buscas a Dios, Dios no puede hacer nada por ti. Aunque Él quiera hacerlo, Dios siempre quiere librarte. Dios quiere que tú vivas encendido, pero ¿cómo quieres vivir encendido si dejas que la apatía se apodere de ti? Tienes que buscar a Dios en oración, en ayuno, leyendo la Escritura, viniendo a la iglesia, para que Dios a través del Espíritu Santo pueda liberarte de esa atadura. Y a su nombre. Mire, la liberación de Dios siempre es y será una señal de su amor y de su misericordia. Repito eso. La liberación es una muestra o una señal del amor de Dios y de su misericordia. Si tú has experimentado una liberación en tu vida, es porque Dios te ama y ha tenido misericordia de ti. La liberación es una señal del amor y de la misericordia de Dios. Si tú has experimentado una liberación, es una señal de que Dios tiene un plan contigo, de que Dios tiene planes contigo, de que Dios tiene un propósito eterno contigo. Si Dios te ha liberado de algo, es porque Él ha mostrado su amor para contigo y su misericordia. Ahora bien, Isaías capítulo 52, escuche esto con atención. Isaías capítulo 52, versículo 2, nos habla acerca de la autoliberación. Mire lo que dice el profeta. Sacúdete del polvo. Mira cómo el Espíritu Santo te habla hoy a través de su palabra. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén, y suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hay gente aquí que se tiene que sacudir. Yo lo puedo percibir en el espíritu. Hay gente aquí que se tiene que levantar del polvo, porque así es que el diablo te quiere ver. El diablo te quiere ver destruida, destruido, apagado, apático, porque él sabe que tú apagado, frío, tibio y sin fuego no representa ninguna amenaza para su reino. Pero cuando tú eres un joven que está lleno del Espíritu Santo y que está encendido con el fuego del Espíritu Santo, entonces el enemigo tiene que huir de tu vida. Dáselo fuerte al Señor.
Y la palabra dice, suéltate las ataduras de tu cuello. O sea, Dios te dice, o está dando a entender, que tú tienes el poder para soltarte de las ataduras que te atan a ti mismo. Tú no puedes depender de la oración de otro. Porque Cristo, si tú eres cristiano de verdad, te ha dado la autoridad y el poder para desatarte a ti mismo y para desatar a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú mismo tienes que asumir tu responsabilidad espiritual y no depender de otro para tu bienestar espiritual. Hay personas que dependen de la oración de otro. No, yo estoy frío, estoy apático, porque el pastor no ora por mí, porque el pastor no me da palabra. Tú mismo tienes que asumir la responsabilidad de tu vida espiritual y no depender de la oración de otro para tu bienestar espiritual. Tú tienes que tener tu vida de oración en casa. No solamente aquí en la iglesia. Tú tienes que buscar a Dios en tu casa, cuando estés a sola. ¿Por qué espera que la iglesia o el pastor diga ayuno para poder ayunar? ¿Por qué espera que el pastor diga vigilia para poder vigilar? ¿Por qué esperas que tu líder o en la iglesia digan 21 días de oración para tú poder hacerlo? No debes depender de la oración de otro, ni de la unción de otro, ni del aceite de otro. Tú tienes que tomar responsabilidad y asumir tu responsabilidad espiritual. ¿No recuerdan la historia de las 10 vírgenes? Dice que 5 eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Pero las que eran prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite y tenían vasos llenos para cuando se le acabara la lámpara poderla tanquear nuevamente. Y dice la palabra que se les acabó el aceite a las insensatas y le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dijeron: no, vaya usted y busque su aceite, porque si te doy del mío, entonces me quedo yo sin aceite. Dando a entender que tú tienes que asumir tu responsabilidad espiritual. Si usted está frío, es porque usted quiere. Si usted está apático, es porque usted quiere. Si usted está tibio, es porque quiere. No es por la iglesia, no es por el pastor, es porque tú no quieres buscar a Dios. Y la persona que tiene a tu lado: préndete o te prendo. Asume tu responsabilidad espiritual. Ahora bien, aquellos que hemos, y me incluyo, experimentado liberación, es porque en algún momento de nuestra vida alguien nos llevó a Jesús o nos predicó a Jesús. Porque la liberación y la libertad está en Cristo. Nadie puede ser libre si no conoce a Jesús.
Porque la verdadera libertad está en Cristo y Él es el que libera. Ahora bien, hay muchos cristianos que no vinieron hoy, que los está matando la pasividad. Tienen una pasividad que el diablo los está atacando. Saben que están bajo ataque infernal, pero no hacen nada para levantarse. Porque viven en una pasividad y Dios no te llamó a andar en pasividad, sino para que seas valiente y guerrero. Porque la Biblia enseña que solamente los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Por eso tú no puedes permitir que la pasividad te robe tu bendición. No debes permitir que la pasividad te robe tu liberación. Usted debe abrir la boca y tiene que declarar la palabra para poder ser libre de las ataduras. Mire, si usted no desea ser libre, aquí puede venir el más ungido en toda la tierra, pero si tú no le pides a Dios que te libere, Dios no te libera. Porque la liberación es una respuesta al clamor que tú haces. Ahora bien, usted sabe que esta iglesia es una iglesia donde reposa un manto de liberación. Y los hijos de esta casa se van a mover también bajo ese manto. Pero usted tiene que ser un joven entendido. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para que Dios pueda usar tu vida para liberar a aquellos que Satanás tiene cautivos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman este ministerio? Ahora bien, aquellos que hemos experimentado liberación saben muy bien que hay cambios notables. Cuando tú experimentas liberación, se van a ver cambios notables en tu vida. Vas a experimentar gozo, vas a experimentar paz, vas a experimentar libertad. ¿Por qué? Porque has sido libre de una atadura. En mi caso, yo he experimentado liberación, autoliberación. En algunos casos, no sé si a usted le ha pasado, se me va el deseo por orar, se me va el deseo por ayunar, se me va el deseo por levantarme de madrugada, se me va el deseo por leer la Biblia, y yo entiendo por el Espíritu que estoy bajo ataque. Porque yo normalmente me gusta buscar a Dios. Y cuando eso sucede, yo discierno que estoy bajo ataque. ¿Y qué hago yo? Empiezo a autoliberarme a mí mismo. ¿Cómo es eso, pastor? A decir, me desato, echo fuera toda apatía. Yo me estoy ministrando liberación a mí mismo. Ahora, aunque no caiga en el suelo, ni botando espuma, ni se manifieste ningún demonio, al rato yo me siento libre. Siento el deseo nuevamente de orar, siento el deseo nuevamente de ayunar, siento el deseo nuevamente de buscar a Dios. Eso quiere decir que experimenté liberación. Hay gente que piensa que la liberación solamente es cuando la persona uno ora y pum, cae en el piso dando vueltas, partió tres sillas, echó espuma por la boca. No, hay gente que experimenta liberación sin caer en el suelo.
Mira, ahora mismo tú estás experimentando liberación. Porque cuando estoy declarando esta palabra, la apatía que te estaba apoderando de tu vida está saliendo. Y no vas a salir igual que como llegaste. Vas a salir encendido con el fuego del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un punto muy importante que quiero enseñarte. Y es que Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida que mires, serás medido. Mira lo que dice Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús, ¿cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra sacar tiene que ver también con echar fuera. Tiene que ver también con echar fuera. El término sacar la paja, es la misma palabra que se utiliza cuando se dice echar fuera demonios. Sacar es lo mismo que echar. O sea, lo que Jesús está diciendo es, no pretendas liberar a otro cuando tú mismo estás atado. Ay, ay, ay. Esto es serio. Hay gente que quiere ministrar a otro cuando ellos mismos están atados. Por eso asegúrate de que cuando vayas a ministrar a otro, asegúrate de que tú seas libre primero. Porque Jesús dice, saca primero la viga que hay en el ojo tuyo. Libérate primero tú mismo para que puedas tener autoridad para poder liberar a otro. ¿Tú sabes cuánta gente hay ministrando a otro, estando ellos cautivos? Yo he visto con mis propios ojos que están cantando y que están ministrando, y cuando cae la gloria de Dios, los primeros que caen en el piso son los que están ministrando. ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto. Y están, que caiga la gloria, y cuando cae la gloria, el primero que cae en el piso es el que decía que caiga la gloria. Y uno dice, pero espérate ahí, ¿y quién es el que me está ministrando a mí? Jesús dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas tener autoridad para sacar la viga del ojo de tu hermano. ¿Cuánto quieres ser libre hoy? Hoy es una buena noche para pedirle a Dios que te desate, que te desamarre de todo lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Mira, atar. El diccionario define la palabra atar como asegurar, amarrando, confinar, limitar o restringir. La Biblia dice que Jesús te ha dado poder para atar y para desatar. Hoy es una buena noche para pedirle al Señor que te desate.
que te desate de toda brujería, de toda hechicería, de todo lo que Satanás está haciendo en el oculto en tu contra. Hoy es una buena noche para decir: yo me desato de todo plan del enemigo. Me desato de la apatía, me desato de la frialdad, me desato de la tibieza, me desato. Hoy es una buena noche. Y si tú lo declaras, va a pasar en tu vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira, hay mucha gente que está atada a maldiciones, que están atadas al pecado, al mundo, a la corriente de este mundo. Y por eso, por más que tú buscas a Dios y buscas a Dios y aún le sirves a Dios, tú sientes como que hay algo que te tiene atado, que no te deja avanzar. Tienes que autoliberarte. Tienes que orar por ti mismo. Yo he experimentado muchas veces eso. Yo mismo cojo aceite y oro por mí mismo. Y Dios me libera a mí mismo. Por eso usted tiene el poder para autoliberarse a sí mismo. ¿Cuántos quieren ser libres hoy? ¿Cuántos quieren ser libres hoy? Gracias, Espíritu Santo. Mire, las obras de las tinieblas, que es el pecado, la iniquidad, la perversión, el malestar, la enfermedad, la dolencia, la muerte, la destrucción, las maldiciones, la brujería, la hechicería, la adivinación, la pobreza, la carencia, el conflicto, la lujuria, la soberbia, la rebelión, el miedo, el tormento, la confusión. Todas esas cosas son obras de Satanás. Tú sabes cuánta gente está atada a la lujuria. ¿Cuántos jóvenes están atados a la lascivia, a la inmoralidad sexual? Y por más que le sirvas a Dios y quieres avanzar, tú sientes que algo que te ata a eso. Hoy es una buena noche para liberarte a ti mismo de lo que no le agrada a Dios y de las obras de las tinieblas. Gracias, Espíritu Santo. Hay personas aquí y viendo este video que necesitan ser desatadas de maldiciones generacionales, que tienen que ser desatadas y libres. Aleluya. Que tienen que ser desatadas de las herencias del mal, de los espíritus familiares, del pecado, de la culpa, de la vergüenza, de la condenación, de la dominación, de la manipulación, de la intimidación, del control mental, de la religión, de la religiosidad, de las enfermedades, de las falsas enseñanzas, de los hábitos pecaminosos, de la carnalidad, de la mundanalidad, de los demonios, de las ataduras, de promesas impías, de pactos impíos, de embrujo, de conjuro, de hechizo, de trauma, de secta. Hoy es una buena noche para desatarte de eso. Mire, aquellos que fueron nacidos en pecado, que sus padres los concibieron en fornicación, en adulterio, tienen que desatarse. Esos jóvenes que nacieron, que no nacieron bajo el pacto del matrimonio, tienen que desatarse de maldiciones hereditarias que heredaron de sus padres.
Por eso hoy es una buena noche. Y quiero que te coloques de pie hoy. Y que tengas una actitud. Yo quiero que usted se quede allá, por favor. Sí. Todos ustedes. Toda persona que quiera ser libre y que quiera orar por sí mismo, liberarse a sí mismo. Mira, hay tantas cosas de las que tenemos que ser libres. Hay jóvenes que son orgullosos. Eso es una atadura. Hay jóvenes que están atados al fracaso, a la